El enfoque que vamos a darle es partir de lo general e ir acercándonos un poco a lo particular en torno a nuestro mundo de la gestión de riesgos. Entonces, lo primero, pues, es traer a colación y recordar, bueno, ¿qué es el riesgo? Y como una definición básica y simple, podríamos decir que aplica a cualquier acción a la que nos enfrentamos en un negocio. Si decimos es la combinación de probabilidad y consecuencia de un suceso, pues en un negocio suceden muchos sucesos, muchas acciones que están en el día a día. Pero la reflexión inicial entonces nos llevaría a decir, ¿y para qué tenemos un negocio? ¿Por qué creamos un negocio? Seguramente podríamos decir inicialmente que sería para generar una ganancia o un lucro, pero pues puede haber muchas otras razones, como generar empleo, como materializar una necesidad que identificamos en el mercado, para tener más autonomía y de pronto independizarnos y decir vamos a crear un emprendimiento. Y todos esos conceptos que nos motivan a decir por qué un negocio, pues también lo podemos afrontar como, oiga, ¿cuáles son esas actividades genéricas que tiene cualquier negocio? Y acá enunciamos pues los cuatro grandes grupos que podríamos definir que todo negocio enfrenta, teniendo las distintas razones por las que lo creamos. Vamos a empezar a desarrollar nuestra actividad y decimos, oiga, tenemos unas actividades siempre en un negocio asociadas al mundo financiero, al mundo operativo propio de nuestro negocio, al mundo estratégico y seguramente a unos requisitos que tenemos que cumplir, ya sean normas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, regulaciones particulares de mi actividad. Entonces empezamos a decir, oiga, estos son comunes denominadores que vamos a encontrar en cada una de las actividades propias de un negocio. Eh, Como decía Joana, describiendo un poco mi experiencia, yo tuve la oportunidad de dirigir algunas compañías y como director, pues claramente digo, estos son los temas a los que me enfrento y el desafío que hay en el mundo de la gestión de riesgos es cómo la gestión de riesgos la sensibilizamos con la alta dirección. Si yo soy un alto directivo, ¿qué conexión voy a encontrar con la gestión de riesgos? A veces el mundo de la gestión de riesgos parece un poco técnico y un poco que se delega a unas personas específicas y le dicen, usted es el responsable financiero y se encarga de eso, o el responsable de los seguros. Hoy en día el tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en Colombia es bastante fuerte y tiene un alto posicionamiento. Y cuando uno habla de gestión de riesgos, muchas personas lo asocian específicamente al tema de seguridad y salud en el trabajo. Ese es uno de los capítulos. Pero nuestro desafío constante en el mundo de gestión de riesgos es cómo subimos en la agenda de conversación de la alta dirección estos temas. Entonces, por eso enmarco el concepto en que empieza a ser más amplio. Empezamos a hablar de otras dimensiones que resultan críticas para cualquier directivo de una empresa. Y indudablemente, cuando empiezo a pensar en ese desarrollo de una empresa, pues lo primero que voy a decir es, oiga, ¿cuál es esa planeación estratégica que va a determinar qué es lo que voy a hacer yo con mi negocio? ¿Para dónde va mi negocio? Y si pensamos en que la planeación estratégica se enmarca en la acción de tomar decisiones. Yo tomo decisiones estratégicas para definir hacia dónde va
la organización, cómo voy a aprovechar esas oportunidades que hay en el mercado y cómo me voy a preparar ante las posibles amenazas. Esa incertidumbre es en la que nos movemos en el mundo empresarial y desde cualquier ámbito directivo, pues este es un tema bastante genérico, pero en lo que quiero reforzar durante la conversación es que nuestra conexión desde quienes somos responsables de la gestión de riesgos es hablarle a la alta dirección de la conexión que hay entre la gestión de riesgos y la toma de decisiones estratégicas. Entonces, pues cualquier directivo estará pensando en una responsabilidad de generarle sostenibilidad a su negocio, cómo perduro en el tiempo y cómo estoy creciendo, periodo a periodo. Eh, a veces eso es un desafío constante en el que nos cuestionamos periodo a periodo, diga, ¿y ahora qué acción voy a tomar para que podamos seguir creciendo? Para que el negocio siga siendo perdurable en el tiempo. Entonces, el énfasis acá es decir, tenemos que darle una mirada y entender cuál es esa planeación estratégica de la organización en que nos encontramos, hacia dónde se está dirigiendo, cuáles son esos objetivos que se definieron. Acá coloco unos pues, elementos básicos de la planeación estratégica que en cada uno de sus aspectos empiezan a tener una conexión importante con riesgos, pero hago un énfasis en decir, yo primero hago, pues defino cuál es el rumbo que quiero, qué es lo que es mi organización con la visión y la misión. Eh, Tengo que tener una mirada permanente hacia mi entorno, tanto interno como externo, qué está pasando en la organización y qué está pasando afuera. Y a partir de eso empiezo a formular estrategias. Les decía que hacía un énfasis, que acá lo resalto, es que cada una de esas estrategias trae implícitos riesgos, riesgos positivos y negativos. Y cuando hablamos que en la visión de o en la definición de la planeación estratégica hablamos de oportunidades y amenazas, es importante recordar que el concepto de gestión de riesgos también habla de gestión de riesgos positivos y negativos. No solo el tema que nos va a perjudicar, sino también aprovechar las oportunidades de lo que se va a desarrollar en la organización. Entonces, cada formulación estratégica pues trae implícitos unos riesgos. Cuando voy a implementar esas estrategias, pues lo que estoy buscando es asignar recursos, desarrollar más las capacidades de la organización y muy seguramente adaptarme a lo que está implicando la organización, los cambios de cultura, los cambios del entorno, cómo me estoy preparando a todo eso. Pero vuelvo y repito, cada una de esas acciones termina siendo como un pequeño proyecto que trae implícito unos riesgos que debo afrontar. De ahí la importancia que nosotros siempre, sin importar el rol en el que estemos, cuando estemos abordando la gestión de riesgos, lo estemos conectando con la planeación estratégica de la organización que nos va a definir nuestro rumbo. Y eso va a ser parte del éxito del trabajo que vamos a realizar. Pero entonces, ¿qué es la gestión de riesgos? ¿Cómo lo vamos a establecer? Y pues simplemente vamos a decir, oiga, es la acción que busca tratar esos riesgos relacionados con las diferentes actividades. Les decía yo que un desafío que en mi historia y en mi experiencia he visto es que en general la gerencia de las organizaciones ven todavía el tema de gestión de riesgos como un tema puramente normativo y de cumplimiento, de compliance.
y dice, sí, usted encárguese de que la gestión de riesgos funcione y que yo no tenga problemas. Pero lo que acá nosotros estamos diciendo es, no, venga, yo voy a hacer una gestión de riesgos para ayudarle a la organización a cumplir con la ejecución estratégica. Y entonces, para cada una de esas iniciativas o de esos objetivos, tenemos que abordar un proceso metódico que busca minimizar esa incertidumbre de la que hablábamos, reducir que haya factores no controlados, siempre los va a haber, pero seguramente en la medida que hagamos una buena gestión de riesgos, vamos a minimizar esa incertidumbre y vamos a aumentar la probabilidad de éxito. Esos son elementos que nosotros debemos conectar con el mundo estratégico y decir, señora organización, yo como responsable de gestión de riesgos, primero busco que todos comprendan que la gestión de riesgos es de todos en la organización, no es de una persona. Así como decimos, la estrategia es de todos, la gestión de riesgos, que es ese apalancador, esa palanca que va a ayudar a facilitar el cumplimiento de la estrategia, es un tema de todos. Entonces, creo que esa es una conexión clave. Y eso, pues, digamos que lo debemos interiorizar en la cultura. Por eso acá hago esa mención de integrar la gestión de riesgos con la cultura organizacional. No es formular un documento, no es publicar, como tristemente a veces vemos en empresas que dicen, yo soy certificado en calidad y va uno a ver y su producto es deficiente o su cumplimiento está quedándole mal al cliente. Entonces dice, ahí no hay coherencia. No, debemos interiorizarlo. Debemos llevar a que toda la organización entienda que la gestión de riesgos es parte de su rol, no importa en qué actividad esté yo. Y eso es realmente lo que se va a volver un facilitador para la ejecución de la estrategia, tanto a nivel táctico u operativo, pues lo vamos a traer y va a determinar que cada uno dentro de su responsabilidad pues entienda que debe hacer gestión de riesgos. Entonces, lo que estoy planteando es cómo vamos acercándonos hasta que cada individuo se interiorice con este concepto y yendo hacia el objetivo de nuestra charla es que entiendan que la matriz de riesgos es una herramienta que nos va a servir a todos. Hablábamos pues que esa visión estratégica puede verse afectada por diferentes factores. Factores externos o factores internos, factores del entorno o factores de la organización. Y esos elementos que nos pueden afectar, pues lo podemos agrupar en esas grandes actividades que hablábamos al principio. Y decíamos, oiga, toda organización tiene unos riesgos financieros porque tiene unas actividades financieras y en el ámbito financiero yo podría decir que tengo factores externos como puede ser el tipo de cambio o la tasa de interés que no lo controlo yo desde la organización, pero que lo tengo que tener mapeado y revisado permanentemente porque afecta lo que va a suceder en mi organización. Y algo que puede ser más interno, como puede ser el tema de liquidez. Decimos que las organizaciones deben cuidar su flujo de caja y deben estar atentas a que se cuente con la liquidez para el giro ordinario del negocio. Entonces, acá vemos en el ámbito financiero cómo se mezclan la gestión de factores internos, factores externos y por ende los riesgos pues se agrupan acá en esta dimensión de riesgos financieros. Por el otro lado, tenemos, por ejemplo, los estratégicos, donde podríamos decir que de manera externa nos podemos enfrentar a factores como los políticos, acá estoy dando ejemplos simplemente,
en unos que pueden ser mixtos entre internos y externos, como puede ser una fusión o una adquisición que afectan primordialmente la cultura de la organización y pues debemos buscar cómo alinear con la estrategia. Y, por ejemplo, un desafío interno de decir, yo tengo que estar innovando y desarrollando nuevos productos, pero eso implica cada una de esas iniciativas un riesgo asociado internamente. En los temas operacionales, por su parte, pues puede haber temas externos de la regulación que afecten mi negocio particularmente, la cadena de suministro que puede ser algo mixto o sistemas de información. Y por último, pues acá menciono los de azar, digamos que pueden tener menos control, como podría ser desde lo externo a un evento natural, un evento medioambiental. En los mixtos puede haber pues temas laborales asociados a nuestra gente o al patrimonio de la organización, y un factor interno de azar podría ser el incendio. Entonces, lo que estoy repasando acá cuando hablamos de gestión de riesgos y abordamos la matriz de riesgos es cómo la conexión entre la definición de un negocio se asocia a esas actividades que hace el negocio y a cómo esos factores los tengo que gestionar yo desde la organización. Acá está planteado, pues en términos generales, la estructura de gestión de riesgos, de la gestión que hacemos, lo que establece la norma ISO 31000, pero pues resaltando que esa gestión no solo va a beneficiar a la organización interna, sino a todas sus partes interesadas. Lo que debo buscar es que esté dando confiabilidad a las diferentes partes que se acercan al negocio, proveedores, clientes, sociedad, medio ambiente. Entonces, sobre cada uno de ellos tengo que tomar acciones. Vamos a reforzar el mensaje de que gestión de riesgos ayuda a tomar decisiones, particularmente ayudando a priorizar esas acciones que debo hacer desde el plan estratégico. Y pues me permite tener criterios más objetivos para asignar el capital, para reducir la volatilidad, para proteger los activos y la imagen o reputación de la compañía, que resulta fundamental. Muchas veces hemos visto cómo organizaciones pueden quebrarse por una mala imagen y perder toda su credibilidad, y ahí interviene críticamente la gestión de riesgos. O optimizando la eficiencia operacional, que es el desafío al que nos enfrentamos hoy en día, cuando decimos, oiga, ¿cómo logramos más resultados con los mismos o incluso menos recursos? En eso estamos todos. Entonces, todos estos son mensajes que tenemos que conectar a la alta gerencia para decirle, oiga, la gestión de riesgos tiene un propósito estratégico. Acá, pues simplemente estoy detallando esos pasos genéricos que hablamos de la gestión de riesgos, que pues yo sé que la mayoría de los que están acá acompañándonos lo conocen y lo manejan, pero donde pues tenemos que ser metódicos y reiterativos y hacer, digamos, una labor, llamémosla, de evangelización para que todos los integrantes de la compañía entiendan estos pasos y que entiendan que esto no es un tema solo del área de gestión de riesgos, sino que es un tema de la alta gerencia que debe permear a todos los integrantes de la organización. Entremos ahora más entonces en materia y decir, bueno, pero llevado todo este proceso, vamos a hablar de la herramienta que es la matriz de riesgos. Como en muchos temas metodológicos, hay muchas interpretaciones y muchas personas hablan de diferentes esquemas de matrices.
Entonces dicen, no, es que la matriz más adecuada es la 5x5 o la 4x4. Yo no me desgasto en eso. Lo que sí resalto es, oiga, yo tengo que llegar a una herramienta de análisis que me permita visualizar y priorizar cuáles son los riesgos que tengo en mi organización. Entonces, voy a decir, oiga, yo voy a usar esta herramienta para que todos veamos dónde estamos en términos de riesgos y dónde vamos a dar la prioridad en nuestras decisiones. Ese creo que es el elemento esencial para la cual vamos a tener esa matriz y por la cual vamos a buscar que todos en la organización lo entiendan. Por eso, pues hago el énfasis acá de decir, volvámonos a algo muy simple de, bueno, ¿y qué es la matriz de riesgos? Entonces, pues vamos a construir una simple matriz donde en un eje voy a tener la probabilidad de la ocurrencia y en el otro eje, acá en el horizontal, el impacto. Vamos a asignar una escala, pues que en este ejemplo es de 5 variables, pero como les digo, alguien podría decir, no, es que es mejor de 3 o de 2. Creo que eso no es lo relevante, pero decir, oiga, establezcamos para cada uno de los riesgos que voy a identificar, si la probabilidad es de alta ocurrencia, es muy probable que ocurran, o es muy improbable. Y le asigno un número. Acá pues le estoy asignando un número de 1 a 5, donde digo muy probable es 5 y muy improbable es 1. De igual manera, catalogo en el eje horizontal el impacto, llevándolo de una escala de muy insignificante a de alto impacto, catastrófico, acabaría mi negocio. Y pues a ese le asigno ese número 5. En este ejemplo, pues decíamos, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un levantamiento de los riesgos. Me vuelvo acá a nuestra proceso de gestión donde decimos vamos a hacer esa identificación, pues que podemos hacerla a partir de la experiencia, el conocimiento y el aporte de cada uno de los integrantes, y muchas veces partimos simplemente de la lluvia de ideas y decir, oiga, yo creo que esto puede ser un riesgo, y ese es el primer elemento sencillo. Y esa lista, pues la voy a clasificar en estos dos ejes. Oiga, ese riesgo que identifiqué es de alto impacto, es un impacto moderado, y qué tan probable es que ocurra. Es posible, no es probable realmente o de pronto sería improbable. Obviamente, pues tratando de filtrar en que no nos llenemos pues de una lista innecesaria y demasiado extensa, sino de algo realmente importante. De tal manera que si yo veo esta cuadrícula, pues lo que voy a hacer es multiplicar para cada uno de los casos la probabilidad de ese riesgo que clasifique por su consecuencia, y me va a dar un impacto o un resultado que está entre 1 y 25 cuadrículas que tengo acá. Y ese impacto, pues voy a decir, es un bajo impacto si está el resultado de esa multiplicación entre el 1 y el 6, es medio de 7 a 12 o es alto de 13 a 25. Lo que estoy resaltando acá es que quiero que lo veamos como un proceso sencillo, que no lo compliquemos, porque recordemos, nuestro desafío es que todos entiendan lo que nosotros estamos haciendo como gestores de riesgo y que
todas las personas se involucren en la gestión de riesgos. Entonces, le vamos a decir, oiga, usted en su labor, en su puesto de trabajo, en su responsabilidad, puede tener una pequeña matriz de riesgos, donde usted dice qué tan probable es, qué impacto va a tener, y esa multiplicación me va a determinar cuál es el resultado que voy a tener. Entonces, como ejemplo, pues vamos a decir qué elementos son críticos al momento de utilizar esa matriz de riesgos. En el proceso de identificar los riesgos, yo digo que es importante visualizarlos como pequeños proyectos, como mini proyectos. Entonces, cada proyecto tendrá puede tener un cronograma de trabajo, un presupuesto y unos recursos. Y para cada uno, o sea, puede haber riesgos. Y en unos pueden ser algo que no es relevante y en otros valdría la pena llevarlo a la matriz. Por el otro lado, para determinar la gravedad, resulta interesante utilizar preguntas como ¿cuál puede ser ese resultado más negativo que podría originarse si ese riesgo se materializa? Ese puede ser un tema. O cuáles son los peores daños que pueden sufrirse como consecuencia de este riesgo. ¿Qué tan difícil será recuperarnos de ese riesgo? ¿Cuáles son esos 5 niveles de gravedad que coinciden con ese riesgo? Entonces son preguntas que dejo acá para que nos ayuden a determinar esa gravedad. En términos de evaluar la probabilidad, me debiera preguntar si ese riesgo ya ha ocurrido antes, si ya fue así, qué tan frecuente ha sucedido. También puedo preguntarme si existen riesgos similares a este que hayan ocurrido en el pasado, o pues si ese riesgo se puede llegar a dar y qué probabilidad hay de que ocurra. Entonces, ese es como el ejercicio permanente. Pues acá les decía, simplemente vamos a hacer el cálculo, la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia y priorizarlo. Entonces, en nuestro ejemplo decíamos de 1 a 25, ¿dónde los voy a ubicar? Ese es, pues, digamos, como el abordaje. Entonces, siendo una herramienta sencilla de usar, sencilla de materializar, nos resulta beneficiosa para cualquier rol y cualquier actividad. Acá voy a cerrar con los últimos minutos llevando un caso supuesto de una empresa que está situada en Colombia, en la ciudad de Medellín, que es una empresa de servicios públicos, que la llamé Superaseo. Y entonces nos dice, oiga, esta empresa desde hace 15 años tiene un contrato de concesión con el municipio. Quiere decir que es un monopolio, es la única empresa que trabaja haciendo el tema de servicios públicos. Por el otro lado, tiene un sindicato de trabajadores que no están contentos con la organización, que han mostrado insatisfacción y pues hay un nerviosismo laboral en la organización. En general son trabajadores antiguos y tienen un bajo nivel de escolaridad. Como es un monopolio con 15 años de operación, ha descuidado el servicio al cliente y se ha posicionado en la comodidad del monopolio. Hoy la respuesta que le da al cliente o el servicio lo hace desde un call center. Este es un ejemplo de algo que podría definir una organización general, unas características generales. Entonces, le dijimos a la organización, oiga, haga su trabajo de identificar los riesgos, haga un levantamiento en cada una de las áreas, díganos qué cree que puede pasar. Y acá sacamos esta lista de posibles situaciones que podrían o que identificaron ellos. Entonces nos dicen, oiga, es que acá podríamos tener un incendio en la planta donde procesamos o hacemos el tratamiento de los residuos.
Oiga, eso puede ser un riesgo. Administramos mucha información de los clientes, entonces podría haber un robo de los datos. Ese call center con el que trabajamos es un tercero y nos dijo que no tenía un plan de contingencia. Y entonces, si no trabajamos con ellos, ¿qué pasa? Si ellos nos acaban el contrato, pues nos pueden bloquear el servicio. Claro, eso es un riesgo. Hay mucho ausentismo de los trabajadores. Decíamos que son antiguos, que se enferman o se accidentan con frecuencia. Oiga, eso nos afecta. El servicio del cumplimiento tiene muchas fallas, estamos fallando mucho al prestar el servicio. El cliente ha manifestado que está inquieto. Pero además nos dicen, nosotros tenemos un contrato que nos da exclusividad. Oiga, pero se podría perder ese contrato. Claro, ese es un riesgo importantísimo. Lo mismo podría sucedernos con la licencia ambiental. Uy, si no tenemos licencia ambiental para operar, nos pueden poner problemas. Y nos dicen que el sindicato nos está hablando de una posible huelga. Unos riesgos que hemos identificado. Y entonces el desafío está en, oiga, mi matriz de riesgos me servirá para priorizar de todos estos temas que he enunciado, en dónde puedo empezar a trabajar, dónde voy a asignar mis recursos, indudablemente. Y acá, pues, lo muestro como el caso de que ya se hubiera desarrollado nuestra matriz, ya hicimos la ponderación de los valores y catalogamos esa lluvia de ideas de esos riesgos dentro de la matriz. Entonces, les decía, puede haber ausentismo en los trabajadores. ¿Es probable que eso suceda? Sí, se ausentan con mucha frecuencia. Pero esto va a afectar de una manera significativa mi negocio. No, yo creo que es algo insignificante. Claro que hay que hacerle gestión, no quiere decir que lo deba menospreciar. Seguramente tengo que buscar cómo intervenir para bajar el ausentismo, pero pues no va a afectar mi negocio. Y ahí resalto pues que los criterios de ponderación se van a asociar mucho a la sostenibilidad del negocio. En el otro extremo, por ejemplo, coloco perder el contrato de concesión. Oiga, soy un monopolio, tengo muy establecido mi negocio, pero dependo mucho de un contrato que tengo con el municipio. Oiga, si pierdo ese contrato, ¿se podría acabar el negocio? Sí, claro que sí. De pronto lo puedo catalogar como catastrófico. Entonces, lo pongo acá. De pronto no es tan probable, no voy a decir que esto es muy probable, pero sí es probable. Tengo una vulnerabilidad. En este ejemplo decíamos que llevaba 15 años con ese contrato y había estado bastante cómodo. Entonces, eso puede afectar seriamente el futuro de la organización. Entonces, así catalogué y ubiqué cada uno de los riesgos. Y lo que quiero ilustrar es que si nosotros, quienes estamos acá reunidos, fuéramos el consejo directivo, la junta, la alta dirección de la organización, nos deberíamos preguntar, bueno, ¿dónde debemos colocar nuestro esfuerzo en este momento como organización? ¿Dónde debo asignar más recursos? Entonces, posiblemente voy a enfocar más el trabajo de los responsables de la compañía en cuidar ese contrato de concesión y gestionar todo lo necesario para no perderlo. Eso es una decisión estratégica. Y la compañía dice, oiga, venga, yo voy a hacer ese trabajo. Claro que pedirle al call center con el que tercerizo el servicio
que monte un sistema de respaldo o tengamos un contrato con alguien más es importante, pero no es tan probable y de pronto pues debo poner más atención en perder la concesión o en el tema de la huelga. Claro que hay que cuidar y el tema del ausentismo de los trabajadores puede tener alguna correlación, pero si los trabajadores hacen una huelga, eso afectaría seriamente mi negocio. Entonces, seguramente nuestra junta directiva, nuestro consejo directivo, vamos a decir, bueno, para los próximos 3 meses vamos a fijar nuestro objetivo de trabajo en minimizar el riesgo de perder la concesión, en controlar la posible huelga. Vamos a poner unos indicadores de gestión y vamos a hacer un seguimiento continuo. Entonces, eso deberá llevarnos a un plan concreto, establecido y donde todos como organización nos unamos. Seguramente habrá temas pues que como este de la huelga pues que no se va a tratar públicamente, seguramente lo vamos a hablar con el consejo directivo, con el primer nivel de la organización, perdón, pero sabemos que estamos enfocados todos en minimizar el tema. Entonces, de esa manera quiero cerrar y respetar también nuestro tiempo de la conferencia, donde lo que hicimos en esta charla fue hacer un recorrido de la generalidad de la gestión de riesgos, el abordaje, la conexión de la gestión de riesgos con el mundo estratégico, con la importancia que este tiene para la compañía y sus directivas, y cómo podemos llevar a que este ejercicio se lleve a los diferentes niveles de la organización, que todos se involucren, que todos entiendan que utilizar una matriz de riesgos es un tema que me permite organizar y priorizar. Cuando voy a implementar, seguramente el paso que va a seguir acá es tener objetivos más específicos e indicadores de seguimiento. Indicadores que me permitan avanzar y decir, oiga, ¿cómo están nuestras acciones actualmente para disminuir, en este ejemplo, el perder la concesión? ¿Qué estamos haciendo? Ya hicimos un proceso de lobby, ya hicimos un proceso de tener actualizada nuestra organización, nuestra documentación para responder y presentarnos a nuevas licitaciones. Estoy acá inventando, suponiendo que esto fuera. Entonces, termina siendo una herramienta de estrategia que simplemente nos organizó y donde podríamos decirle a cada uno de las personas de la dirección, oiga, mire, implementar una matriz y utilizar una matriz de riesgos nos va a ayudar a priorizar nuestro trabajo, a ordenarlo y darle confiabilidad a las partes interesadas. Si yo soy cualquier miembro como un accionista, como la comunidad, puedo decir, oye, esta compañía está organizada, alineada, está trabajando metódicamente en lo que pues corresponde. Entonces, de esa manera cierro esta charla y pues les agradezco mucho el espacio.